Muy buenos días, tardes o noches o feliz domingo si me están viendo este video un domingo como es la idea o cualquier día de la semana, porque en esta nueva sección que en realidad yo hacía hace muchos años que se llamaba Guiso de Películas, donde recomendaba películas, voy a hacer algo muy innovador que nunca nadie hizo. Recomendar películas, sí, las mejores películas que vi en la semana las voy a poner acá para recomendarles en un video, o quizás a veces no vea tan buenas 7 películas y no llegue, pero bueno, la idea es que sí, ojalá que esta sección dure bastante tiempo y no me cuelgue, es para tener un videito así medio robando cada semana, para no quedarnos tan con las manos vacías, ¿no? Así que estas son las 7 películas y un plus, las mejores 7 películas que vi durante esta semana y se las vengo a recomendar. Tenemos para todos los gustos, así que anote. Arranquemos por el día sábado. El día sábado agarré y vi una película que me encantó y no esperaba que me guste tanto. Hay películas que no son para todo el mundo, ni para todo tipo de público, pero que por alguna razón logran y llegan y pueden conmover y gustar mucho. Ni en pedo pensé que me iba a reír tanto y pasarla tan bien con Bottoms del año 2023, pero la disfruté mucho y en muchos momentos me reí y fue genial. Es que es realmente muy divertida. Dos pibas muy tortas y marginadas en el colegio quieren básicamente culear, como siempre pasa en estas películas, pero esta vez con otras chicas. Pero todas las ignoran y no quieren saber nada con ellas porque son las clásicas dos marginadas. Entonces, tras una serie de eventos, crean una especie de club de pelea para las pibas y para levantárselas. Sí, es como una especie de Fight Club fusionado con Mean Girls, pero también una especie de Superbad con pibas. Y no digo esto desprestigiándolo, sino halagándola justamente. La película es un delirio, dirigida por la misma que hizo Shiva Baby, que también es muy buena. Escenas medio oníricas, chistes absurdos, personajes súper queribles y caricaturescos, algún que otro momento conmovedor también. Una película que lo tiene todo, es súper divertida y creo que mediante pasen los años más peso va a tener y más reconocimiento. Quizás la trama de estas dos pibas lesbianas no te llame mucho para la atención. Vas a decir, ¿por qué quiero ver esto? Yo también pensaba medio lo mismo. Venía esquivando la película hasta que vi que laburaba Sid del Oso y la vi y me encantó. Y si está Sid, yo la banco. El día domingo pasado fue un día de furia, porque vamos a hablar de un día de furia o falling down, como se llama en realidad, pero me gusta más un día de furia. Él es un tipo común, camisa, corte de pelo, anteojito, pero que está totalmente hinchado los huevos con la vida, con el tráfico de la General Paz, con los que lo viven cagando de todos lados, de no poder ver a su hija, del laburo, del semáforo, de la gente, del calor y los mosquitos. Una versión de Homero de Viejas Locas, pero yankee y totalmente sacada. Pero en esta ocasión Michael Douglas decide estallar, no aguanta más y tiene un día de furia. Porque sí, en un día de furia tenemos la historia de un día en la vida de un tipo que se hincha las pelotas y decide dejar el auto en medio de la Panamericana y ponerse a caminar, sin importarle nada, dándose cuenta que tiene libre albedrío. Entonces, como si fuese un videojuego de Rockstar Games, a los GTA, acompañamos a nuestro prota haciendo las misiones que le aparecen en el día. Va a comprar a un chino pero lo quieren cagar y se recalienta, lo quieren punguear unos chorros pero con él no se jode, y así mediante avanza la película vamos sumando más estrellas y todo se va yendo cada vez más y más al carajo. No es la historia de un héroe, ni de un villano, ni de un antihéroe, nada, solamente un tipo común, cansado con todo, que decide mandar todo a cagar. Bueno, quizás no tan común. ¿Quién no ha sentido alguna vez eso, ese pensamiento intrusivo? Uno ve la película y no lo justifica, pero en parte lo entiende. ¿Qué sé yo? La película está dirigida por Joel Schumacher, que es el tipo que hizo Los Boys, la de los vampiros que está muy buena, las de Batman de los 90, la de esta, la del teléfono, que también más o menos, y la de 23 de Jim Carrey, que yo la vi de chico y dije, ¡fua! ¡Qué peliculón! Pero de grande me di cuenta que era un alfajor de caca. Pero en fin, muy recomendada, Día de Furia. La vi en cierta plataforma de color celeste que no pienso nombrar porque páguenme, hijos de puta. Vamos con el día lunes y tenemos una película muy especial. Con películas se te pueden romper el corazón o puedes sentir que te están abrazando, como queriendo disculparse con uno, no sé. Hit the Road es una de esas películas. La pequeña Miss Sunshine, pero iraní. Una familia iraní viaja en auto por una ruta que parece no terminar más y todo parece divino. El padre hace chistes todo el tiempo, se ríe de las cosas. La madre trata de mantener todo con calma, a salvo, sin que se den cuenta que ella está muy nerviosa. Y tratando de ella no estallar, el hermano mayor está muy preocupado, no sabemos por qué, y el nene, el protagonista, es la fuerza que mueve todo. Un niñato hiperactivo que quiere jugar todo el tiempo, donde la cámara se queda con él y tenemos su punto de vista. Feliz, sin darse cuenta que detrás hay algo que no se dice, algo pesado que está por ocurrir. Está disfrutando un momento hermoso que tendrá que guardar en su memoria para siempre, antes de que ya sea todo muy tarde. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se están yendo? Tendrán que ver Hit the Road del año 2021.
con escenas cálidas, infumable por momentos por el pibito, porque bueno, es un pibito y se quiere divertir, y una tensión constante de no saber lo que está ocurriendo en realidad. Y a pesar de ser iraní, la película se siente muy cercana, muy propia, y te vas a poder sentir identificado con esta familia o con tu familia. Y no tiene golpes bajos así que te hunden y dicen, no, mirá lo que es esta película, sino que tiene escenas, yo creo, bastante icónicas y que se te quedan en la cabeza y pensás, wow, esta escena, aunque es muy rara o quizás muy extraña, creo que es muy necesaria para esta película. Yo la vi en una plataforma con mucha magia, como me gusta Harry Potter y la magia. Esta película no es una historia de amor, es una conversación, es una herida que habla sobre dos ciudades, dos personas, dos amores imposibles. Una actriz francesa viaja a Japón para filmar una película y en el camino conoce a un japonés con quien comparte una noche inolvidable y una historia inolvidable para los dos. Esa historia no se trata solo de amor, sino de la memoria. De todo lo que el tiempo intenta borrar y lo que el cuerpo se niega a olvidar. Ella habla de su pasado en su ciudad azotada por la guerra y él habla de Hiroshima, de una ciudad que murió y volvió a renacer y de cómo todo tiene que volver a renacer. Y esta película es extraña, sí, pero hay películas que no hace falta que se entiendan, sino que se sientan. Estamos hablando de Hiroshima Mon Amour. Es una conversación infinita entre el deseo y el duelo. Los dos se vuelven espejos. Dos sobrevivientes intentando recordar o tal vez intentando olvidar, concentrándose el uno con el otro, manteniendo vivo el fuego de la pasión de Hiroshima. Esta película fue de las primeras películas de la nueva ola francesa, un movimiento donde jóvenes directores franceses querían romper con todo lo establecido. Básicamente romper las reglas del cine establecido en realidad. Las reglas decían que el cine tenía que ser así, así, así y hecho de tal manera. Pero estos tipos dijeron no, basta de los guiones con estas estructuras, basta de esta planificación. Miremos a cámara, rompamos lo establecido, montemos de una manera diferente. Rompieron todo y crearon algo nuevo. La nueva ola francesa quería que el cine respirara, que se sintiera vivo y que pensara por sí mismo. Hiroshima Mon Amour es una piedra fundamental si querés meterte en esta parte del cine. Hiroshima convirtió la memoria y el trauma en material cinematográfico hermoso. No busca que la entiendas, sino que la sientas. La nueva ola también es un poco así. Capaz te quedás en blanco cuando termine diciendo, ¿qué acabo de ver? ¿Qué pasó? Pero seguramente algo vas a sentir, y nos regala una película antigua pero que se siente novedosa entre hoy que es medio todo lo mismo. Creo que de esas películas que siempre uno tiene en la watchlist, dice, bueno, ¿cómo no la vi? Viste, después la veo. Onda clásicos que uno no ve porque los deja para después. Onda, capaz hay gente que no vio Psicosis o Casablanca o incluso El Padrino. Mirá El Padrino. Chicago, años 30. La ley seca azota la ciudad. La gente no puede escabiar y es acá cuando Al Capone, el mafioso más grande de todos, incrementa su imperio del crimen. En medio de este caos, balas, sobornos y sombreros y sacos, el agente especial Elliot Ness decide parar la bola y que se deje de correr. Así es, Los Intocables no nos cuenta la historia del imperio de Al Capone, sino del hombre que decidió detenerlo, Elliot Ness. Pero para ello necesita ayuda a un grupo de personas especializados elegidos por él que lo ayudarán a detenerlo. Y ellos son Los Intocables. Es así como esta película dirigida por Brian De Palma, el tipo que hizo Scarface, que hizo Carrie, que hizo Misión Imposible, Carlitos Way y medio todas las películas que viste, nos regala esta obra maestra. Escenas icónicas, si te gustan las películas de policiales, detectivescos, de mafias, esta película lo tiene todo. Tiros, planos espectaculares, secuencias clásicas que trascendieron la cultura popular y que después cuando ves Los Simpsons decís, mirá, es por Los Intocables de Brian De Palma. Y música de Ennio Morricone, no, lo tiene todo. Los Intocables es un clásico que no tenés que dejar de ver. Sumamente divertido, que se pasa volando con su espectacularidad. Y De Niro hace de Al Capone, así que no te lo puedes perder. Y hay otra escena de las escaleras que es una clase de historia del cine. Película. El día jueves vi yo Gatillero, una película argentina. Las películas que se tratan sobre la aventura de un protagonista teniendo una noche épica, pero para el olvido para él, pero épica para los espectadores, donde todo sale mal, me encantan, son de mis favoritas, y más si la película es argentina, y más si es un contexto marginal, y más si son grabadas en su totalidad con un plano secuencia, que sí. Eso es Gatillero con Sergio Podelli, que es el mulo de Okupas, y esta película, si te gustó Okupas, si te gusta esa esencia, te va a encantar. Sergio es un tipo que sale de la cárcel y quiere hacer un par de chanchullos para volver a la mala vida, y haciendo unos favores para unos tipos, su noche se va complicando cada vez más y más.
Lo bueno de esta película es que posta que por momentos no entendés cómo grabaron unos planos o movimientos de cámara, te quedás pensando, che, ¿cómo hicieron eso? Está muy bueno. La película es divertidísima, se pasa volando y por momentos es espectacular. Si fuese yankee todos estarían hablando de ella. Tiene momentos, sí, no lo vamos a negar, que te dejan de cara diciendo what the fuck, pero uno también tiene que adentrarse en la ficción. Si te gustan las películas con maniobras técnicas espectaculares, de temática marginal y que te mantiene enganchado todo el tiempo, pensando, che, esto lo pudieron haber filmado en mi barrio. Gatillero es esa película que tenés que ver, que la puedes ver en cualquier momento y te va a dejar re manija. Para finalizar tenemos El abrazo de la serpiente, una película colombiana que me encantó y es de las mejores que vi en el año. Hay películas que, sin ser documentales, parece que una cámara viajó en el tiempo y filmó un momento preciso de la historia. Así se siente El abrazo de la serpiente, una de las mejores películas que vi en el año. Una película que no te muestra la selva del Amazonas, te hace sentirlo, te hace escucharla y los relatos e historias que sucedieron ahí durante todos estos años. Dos exploradores europeos viajan al Amazonas buscando una planta misteriosa, pero en una tribu está Cara Maqueta, el último sobreviviente de su pueblo, herido por todo el mal que ha sucedido en los últimos años, su cultura destruida, su gente asesinada o adoctrinada por el nuevo hombre. Pero hay algo que no dije de estos dos exploradores y es que los separa un tiempo de diferencia, porque sí, esta película está contada en dos líneas de tiempo distintas, pero contando una historia que se mezcla entre sí. Esta película posta es espectacular, parece muy realista, es un diálogo entre mundos, realmente se siente que seguro fue así y te conmueve, te da bronca, te intriga y te intriga saber cómo era realmente el encuentro entre estos dos mundos, la religión, la traición, la sangre. Esta película colombiana, aunque sea en blanco y negro, es muy disfrutable, es espectacular y no busca entretener, sino más bien desarmarte, te deja así medio pensando muchas cosas. Te pone en el punto del que fue silenciado, la mirada del que en su silencio todavía sabe cosas que nosotros olvidamos hace siglos. Esta película también la vi con mucha magia, mucha magia. Señoras y señores, hemos terminado la recomendación de hoy, pero les dejo algo más y es un corto y se llama La de Messi. Este corto también es argentino y cuenta la historia, les digo así nomás, de dos hermanos y un álbum de figuritas. Dura 13 minutos, es muy cortito, lo encuentran en YouTube y a mí me conmovió muchísimo. En fin, si ustedes van a ver una de estas películas, coméntenlo, comenten, che, bueno, vi tal por tu recomendación y me pareció una cagada o me encantó, como ustedes quieran. ¿Qué más? Si usan Letterboxd, pongan por favor, che, la vi por la recomendación del Tateiro de Coffee TV, así más gente se suma, qué sé yo. Si les gusta esta idea, bueno, nada, denle like. Señoras y señores, también síganme en mis redes, que ahí aviso cuando veo estas películas, porque algunas capaz las veo en stream. Hacemos todas las semanas temáticas en stream, hacemos semana policial, ahora estamos haciendo semana de terror por Halloween, semana Scream, semana Chucky, semana Crepúsculo. Así que seguime en mis redes para estar al tanto. Yo soy el Tateiro, esto es Coffee TV y el próximo diluvio nos volvemos a ver. Chao. ¡Campeón del mundo! Escúcheme, y espero que lo sea por muchos años. ¡Chao, pibe!